Ante las dificultades, tristezas y dolores con tus hijos adolescentes, la mejor decisión es seguir los 7 senderos para evitar el fracaso futuro de ellos. Cosiendopasionesrotas.com. Hola, ¿qué tal? Soy Hernando Wilches García de Cosiendo Pasiones Rotas y estoy acá para continuar con los senderos que van a permitir evitar el fracaso de los hijos adolescentes. Y voy a continuar con estos temas que van cosiendo, que van construyendo y reconstruyendo en algunos casos lo que de pronto se ha deteriorado porque se ha actuado mal en un momento determinado, bien sea por parte del padre de familia o por parte del hijo adolescente. En la adolescencia sobresalen las emociones, sobresalen situaciones que para los niños que están saliendo a buscar ese camino adolescente que puede durar entre 6, 7, 8, 9, 10 años, es muy importante y comienzan a aparecer situaciones emocionantes en temas como el amor, vivido de manera diferente de uno a otro niño adolescente, en temas como la alegría. Hay diversas maneras de ser alegres de uno a otro niño, a otra persona adolescente, y esto prácticamente hay que tenerlo en cuenta. La felicidad, otra emoción que puede ser determinante en la buena calidad de vida, en las buenas relaciones, en el buen actuar, en el buen vivir por parte del hijo adolescente. La ira, el enojo. Cuando nosotros decimos que el niño o el adolescente se salió de la ropa, se salió de los chiros, se salió de los trapos, es cuando está enojado. Es otro factor emocional que puede constantemente estar apareciendo en el tema de la adolescencia. El miedo, el temor, no solamente emocional, sino material. El temor a hacer cosas por cierto miedo al rechazo. El temor a participar de ciertas actividades que son determinantes para la vida del adolescente. El temor, por ejemplo, a tomar decisiones, el temor a decir, a opinar, a hacer las cosas que él considera que debía hacer para seguir adelante, porque resulta que cuando uno, como participante de una familia, tiene ideas para aportar y salir adelante, cuando uno cree que las cosas y está seguro que las cosas las está haciendo bien, no falta quien llegue y diga, no, es que por el camino no es. Así uno tenga la seguridad de que va bien. Bueno, se puede equivocar, pues al fin y al cabo la vida es de error, corrección y mejoría. Pero de todas maneras, sin haberlo intentado, sin haber empezado, echamos para atrás una decisión que antes considerábamos la adecuada, todo porque alguien llegó y dijo, no haga eso que va a fracasar. Y resulta que quien está actuando, el adolescente, que está haciendo una situación en un momento determinado, ya ha analizado el terreno, ha analizado las situaciones y ha determinado que sí es por ese camino por donde se debe hacer. Sin embargo, no toma la decisión porque está influyendo más quien censura lo que hace en un momento determinado. Y aparece una situación de tristeza, una emoción de tristeza, cuando se da la frustración, cuando algo no sale bien, no solamente en el amor, sino en la relación con los papás, en la relación con la gente, en la relación consigo mismo, porque hay relaciones donde uno
se autocomunica, se evalúa, se genera autorreflexiones que lo pueden llevar a momentos de tristeza, de aislamiento, de momentos de reflexión, de soledad, que pueden ser catalogados como emociones a veces dañinas, a veces graves para el ser humano, a veces, y ahorita les voy a explicar por qué. A veces, porque hay momentos donde cuando el niño está saliendo de esa etapa y pasa a la adolescencia, cuando se va alejando de la familia, hay momentos donde él puede aparecer en un estado, estoy hablando del adolescente, en un estado de soledad, pero esa soledad le permite reflexionar y autoformar esa capacidad que tiene para tomar decisiones. Pero esa sería una situación emocional buena para el hijo adolescente, cuando esa soledad lo lleva a eso. Cuando esa soledad lo lleva a construir cosas, cuando esa soledad lo lleva a ir regenerando cosas de manera positiva. Entonces, todas estas emociones, el amor, la alegría, la felicidad, la ira, el miedo, la tristeza, son reguladores orientados a la adaptación del niño a ese ambiente adolescente, a ese ambiente social que va a vivir, a ese ambiente de los grupos que va a vivir, a ese ambiente deportivo, a ese ambiente cultural, a ese ambiente de diversión. Estos factores emocionales pueden contribuir a que haya una adaptación a eso. Adaptarse es que la persona que llegue se vaya acomodando poco a poco a lo que exige el grupo, donde seguramente aparecerán líderes, y tras esos líderes otras personas que van diseñando la manera como la gente que llega al grupo debe comportarse. Entonces tiene que irse acomodando poco a poco a eso. Entonces es una adaptación del organismo humano a determinadas situaciones del grupo. Son sentimientos que se activan con situaciones particulares. Son situaciones que se activan constantemente. Entonces, pasan por nuestra mente y nuestro cuerpo ante lo agradable y lo desagradable. Voy a hablar de algunas cosas que pueden pasar por nuestra mente como cosa agradable, como cosa desagradable, como cosa aceptada, como inaceptada. Por ejemplo, cuando nos reímos por algo gracioso que nos cuentan, cuando nos cuentan, por ejemplo, un chiste, cuando nos cuentan algo que produce risa, cuando nos asustamos al sentir, por ejemplo, el peligro cerca. Por ejemplo, la persona que le tiene miedo a los perros, de eso sí que tengo por ahí amigos y amigas que le tienen temor a los perros. Y entonces cuando la persona le tiene miedo a los perros, regularmente ven un perro que viene, sea grande, mediano, pequeño, e inmediatamente se genera un ambiente como un sentimiento, una emoción de temor, de miedo, cuando el perro se va acercando. Se da una situación de ese animal me puede morder. Ahora, puede ser porque alguien habló mal del perro, o porque el perro alguna vez mordió. Entonces, si hubo mordedura, entonces eso queda como grabado en el inconsciente del ser humano. Ahora, si alguien estuvo constantemente diciendo que los perros eran peligrosos, habrá un momento donde el ser humano, cuando vea un perro, es como cuando le dicen a uno, cuando a un perro se va a salir corriendo, como cuando a uno le dicen ojo que esa calle es muy peligrosa. La persona comienza a formarse peligros
al interior así no haya pasado por la calle. Eso es lo que llaman los imaginarios. Entonces, lo del perro, lo de la calle, lo de incluso el vértigo, que es otra cosa, cuando uno sube, y me pasa particularmente el tema, subo y hay un sentimiento como, uff, me puedo caer, con miedo a las alturas. Entonces, ese tipo de situaciones habitualmente son los que va viviendo el joven, el adolescente que está inmerso en esas emociones que acabamos de mencionar con plena anticipación. Reírnos por algo, nos burlamos de chistes que le hacen sobre otras personas, pero ellos sí que nos van a ir contra nosotros. Hablo de los adolescentes. Hay momentos de susto cuando el peligro está cerca, hablamos del perro. Lloramos, se nos mueve el sentimiento cuando estamos viendo una película romántica, cuando vemos una película de amor, y también morimos, se nos mueve el susto como adolescentes cuando hay películas de terror, cuando hay películas de miedo. Eso se va hasta los mismos sueños. En este caso serían pesadillas, porque una cosa son los sueños y otra cosa son las pesadillas. Entonces, al ver una película, claro, se puede dar una situación agradable o una situación desagradable. Cuando recibimos una sorpresa, cuando alguien que hacía mucho tiempo aparece, la felicidad, el momento emocional se deja sentir a flor de piel, se muestra la alegría, y esta es otra de las situaciones que puede aparecer ahí como una situación que hay que tener en cuenta en este desarrollo de las emociones. Cuando vemos o nos encontramos con personas agradables, cuando nos encontramos con hechos agradables, cuando nos encontramos con gustos, con comidas, con sonidos, con olores, con texturas, cuando nos encontramos con sabores agradables. Entonces ahí se muestran situaciones emocionantes, emocionales, que pues lógicamente reflejan de determinada manera una calidad de vida. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con personas desagradables, pues lógicamente la situación se pone maluca, se pone, si voy por acá y el otro viene en la misma línea mía, me paso al otro andén. Estoy hablando de los adolescentes, no los saludo, la situación emocional se daña, incluso puede causarle tanto daño que llevarse ese dolor hasta la casa, y en la casa tener algunas actitudes que están reflejando ese problema que tuvo en otro lado, ese problema que tuvo en la calle. Entonces, muchas veces quienes nos acostumbramos a dormir acompañados, necesitamos siempre una persona cerca que nos dé calor, necesitamos sentir el olor del otro, necesitamos sentir las manos del otro, necesitamos sentir el olor del otro para vivir bien. Y eso es parte de las emociones. Estoy hablando de dónde se originan, cuáles son las fuentes de las emociones, de las situaciones que mueven al ser humano desde la parte interior. Y las fuentes son estimulantes, son cosas que vienen de afuera. Cuando nos gusta a alguien, ahí se genera una emoción también fuerte, una emoción donde hay atracción, una emoción donde de cierto modo, si la otra persona no ha sido tan constante en la relación con un adolescente, pues se genera incluso miedo, se genera temor, pero es un temor diferente al temor que le tiene al perro. Es un temor
a que le digan no. Es un temor al rechazo, a pesar de ser una persona apetecida, una persona que se quiere tener al lado durante largo tiempo, una persona que le gusta. Y en este sentido, hay que entender, de acuerdo con las diferencias individuales, que la manifestación de las emociones, la expresión de las emociones, son totalmente diferentes de una persona a otra. Lo que siente una persona respecto a otra que aparece que le gusta es diferente de una persona a una B, a una C. La intensidad es diferente. La intensidad es completamente diferente. Y puede que uno se emocione con una imagen, el otro con otra y el otro con otra. Y la número 3 puede que no satisfaga al número 1. La número 2 puede que no satisfaga al número 3. Pero si hay una satisfacción emocional con una de las que está como hecha exactamente a la medida de la persona que la está percibiendo. Pero no todos lo ven igual. Y todo depende de qué. Por ejemplo, primero de una diferencia individual. Y segundo, de una diferencia cultural y de una diferencia contextual. O sea, ahí está determinado, por ejemplo, determinada la manera y el por qué unos se emocionan de manera diferente ante situaciones también diferentes. No quiere decir que si hay 10 personas que son, perdón, una persona que es agradable para una, si hay 10 personas que están percibiendo en un momento determinado, puede que esa persona no resulte agradable y no para 2. Y los otros 8 pues esperarán que pase otra que les llame la atención. Pero es eso lo que aquí estamos observando en los hijos adolescentes. Esas son las emociones. Y esas emociones las viven los adolescentes de manera diferente a como la viven los niños. Los niños menores de 9 años o de 10 años puede que tengan la misma emoción de amor, de alegría, de felicidad, de ira, de miedo, de tristeza, pero ese nivel de emoción es diferente al niño del grupo, perdón, al niño adolescente, al hijo adolescente. Y esa emoción del hijo adolescente es diferente a la de el niño menor de 10 años y es diferente a la del adulto, porque el adulto ha vivido otras cosas, porque el adulto ha experimentado otras situaciones. Entonces, ahí hay que entender este tipo de situación. O sea que las emociones se expresan de manera diferente. Incluso uno escucha cuando un hijo adolescente llega a la casa, escucha que muchas veces el papá dice, ¿a este qué le hicieron en la calle? ¿A este qué le pasó? ¿A este que lo trataron mal por allá o qué? Y resulta que de pronto ese tipo de expresión, de manifestación que está dando el hijo en el hogar, es el mismo que dio afuera y fue bien aceptado, pues en el hogar no, porque en el hogar los papás y las mamás conocemos, entendemos, interpretamos al hijo metido en la familia, no metido en otro lado, en un lado tal vez donde el papá ni conoce los amigos, ni conoce las situaciones, los lugares, ni conoce las experiencias, los eventos que viven los hijos afuera. Entonces, el hijo se porta ya de una manera. Entonces, cuando el hijo viene aquí a hablar de una manera, utilizando unos términos completamente diferentes para una
una familia adulta que ha aprendido a comunicarse con unos términos diferentes, pues dice, ¿usted cree que es que está en el grupo allá de amigos o qué? ¿Usted cree que está hablando con su amigo Ricardo, con su amigo Andrés, con su amigo? No, regularmente se manda al hijo para allá, o sea, que utilice ese tipo de términos con el grupo del cual lo adquirió. Entonces, es fundamental tener una buena percepción para entender las emociones de los hijos adolescentes. Hay que percibir bien qué es lo que está pasando con ellos. Pero hay que preguntar, 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 preguntar y preguntar. ¿Preguntarle a quién? Al hijo. Primero, pregúntele al hijo. No se vaya a preguntar a otro lado lo que el hijo le tiene que responder. Pero para poder obtener respuesta, hágalo amablemente. Hágalo tranquilamente. Hágalo con confianza. Hágalo con deseos de establecer una buena relación. Pero no lo haga peleando con el hijo. O sea, busque un espacio, busque un lugar, busque un tiempo, busque un momento que sea apropiado para poder hacer las preguntas y que el hijo esté tranquilo, sereno, relajado y pueda responder esas preguntas que usted le quiere hacer. Pero no le pregunte primero en un territorio donde él no se sienta seguro. No le pregunte delante de los amigos. No le pregunte delante del novio o la novia. Hágale la pregunta con confianza, como si usted fuera confidente de él o ella, pero en un espacio donde haya neutralidad de papá y mamá e hijo, que haya neutralidad para hablar en secreto de familia, pero no en espacio público, porque ahí se estaría cometiendo un error sobre este tema. Entonces, en este sendero vamos hablando de las emociones, porque lo real, lo que está allá afuera del ser humano, lo que está afuera circundando, lo que está afuera rodeando, es objeto de múltiples percepciones, es objeto de múltiples interpretaciones, es objeto de múltiples definiciones. ¿Y por qué se puede asegurar esto? Sencillamente porque la persona percibe, interpreta, comprende de acuerdo con unas experiencias que ha tenido, de acuerdo con unas vivencias que ha tenido, de acuerdo con lo que le enseña el medio en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, yo puedo percibir, ojo que aquí hay una cosa bien clara, percibir no es simplemente ver, percibir no es simplemente utilizando la vista. Yo puedo percibir a través del olfato. Y puede que un olor para mí sea muy agradable, pero para otro no. Para un adolescente sea muy agradable, pero para otro no. Puede que una comida sea muy agradable para uno, pero para otro no. Entonces, la mamá invita al hijo adolescente, que en las comidas también hay inconvenientes de manera constante porque el hijo no come, porque la mamá todos los días hace frijoles, frijoles, frijoles y frijoles, hablando de una de las comidas habituales en Sudamérica. Y resulta que al hijo lo que menos le gusta es comer frijoles. Y cuando la mamá le dice, no, pero cómase los que quedó muy bueno. No, es que usted es muy resabiado, es que usted sí definitivamente
no tiene arreglo, pues, le dice la mamá. Usted realmente se va a morir de hambre porque no come lo bueno, lo nutritivo. Y la verdad que eso no le gusta a él. Ahora, alguien puede decir, no, pero ¿y si es nutritivo? Y sí, pero tenía que haber hecho un entrenamiento con él desde niño para que fuera entendiendo que ese sabor, que esa comida que le están dando, realmente, aparte del sabor, es algo que el organismo lo está recibiendo bien. Porque ahí puede haber también como una especie de reingeniería en el gusto. Entonces, es el olor, el sabor, por ejemplo, los sonidos. Una canción que a mí me gusta puede que a otro no. Una canción que le gusta al adolescente 1, al adolescente 2 no le gusta. El adolescente 1 se siente tierno, romántico, se le viene a la mente unos recuerdos de personas que han sido muy importantes para la vida, pero para otros puede ser una canción que le cause mucha tristeza. O sea que eso puede cambiar. Eso puede cambiar ostensiblemente. También son muy importantes las expresiones corporales como factores determinantes originadas en el contexto. Hay expresiones corporales que dependen del lugar donde se dice, el lugar donde se hacen. Entonces, hay unas expresiones que en un lugar, así como las verbales, pueden significar una cosa, pero en otro no. En otro no significan nada. Porque las expresiones son una producción social. Las expresiones corporales. Aunque hay unas expresiones que son naturales. Hay unas expresiones, por ejemplo, como el llanto, como la tristeza, que son universales. O sea, yo pienso que la gente cuando se pone triste de igual manera. Ahora, el por qué se pone triste, eso sí puede variar. Pero la tristeza es universal. La alegría es universal. El aburrimiento es universal. En cuanto a expresión se refiere. Pero lo que se convierte en particular es con qué se activan, cuáles son las fuentes de esas emociones. Ahí sí puede cambiar. Y estoy hablando de los hijos adolescentes. Eso es para entender un poco por qué pasa lo que pasa con algunos hijos adolescentes que nos causan problemas, que nos causan inconvenientes, que nos causan incomodidad. Entonces, ¿cómo se reflejan? ¿Dónde se reflejan las emociones? Las emociones pueden causar problemas de salud. Entonces, por ejemplo, taquicardia, sudoración, hipertensión, la persona se puede ruborizar, puede haber sequedad en la boca cuando está, digamos, cuando hay una alteración emocional, cambios de respiración, cuando se da, por ejemplo, una alteración emocional en los hijos adolescentes. Claro que en los adultos también, pero es que se da diferente. Estamos hablando acá de una edad donde hay mucha inquietud, de una edad donde hay mucho movimiento, de una edad donde hay deseo de cambio, de una edad donde el ser humano lo que menos pretende es quedarse estático, de un ser humano volátil, en una sociedad que
a raíz del desarrollo tecnológico, se ha vuelto más volátil que antes. Volátil no quiero decir con esta palabra que sea productiva, porque ahí es donde luego vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la productividad. Pero estos cambios, por ejemplo, cuando un chico, una chica, un joven o una joven se acerca a otro que le gusta, hay sudoración, hay, se ruboriza, puede haber sequedad en los labios, puede haber como que el corazón se acelera. Entonces ahí este tipo de situaciones se puede dar fácilmente en los hijos adolescentes. Los latidos del corazón son frecuentes situaciones que se dan en esta situación, en este momento, igual que la sudoración de manos. Esto se puede interpretar en una persona que se siente feliz y enamorada. Y enamorada. Y en lo corporal, ¿qué se puede dar en la adolescencia? Estoy hablando de la adolescencia. ¿Qué se da en la adolescencia? En lo corporal hay cambios en la voz, tono de voz, cambio en la gestualidad. Las posturas también cambian ostensiblemente en los adolescentes. ¿Por qué? Tenían un tipo de posturas cuando niños y hoy han comenzado a adquirir otro tipo de posturas. ¿Por qué? Porque hay nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque hay nuevos contactos. ¿Por qué? Porque hay nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque hay percepciones diferentes. Percepciones de imágenes a imitar. Pueden ser de amigos, de artistas, de personas de grupos que son determinantes en los liderazgos, entonces son dignos de imitar en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, las posturas, los adolescentes las pueden captar ya en personas formadas, en personas ya definidas, gestual y corporalmente, con situaciones como las siguientes. Por ejemplo, ubicamos 10 personas, adolescentes, los ubicamos para que nos den una respuesta sobre cómo detecta. Uno le pregunta a los hijos adolescentes, bueno, ¿usted cómo sabe que su papá está enojado o su mamá está enojada? Entonces, uno dice, yo noto que mi mamá está enojada porque coloca las manos atrás. Y el otro dice, no, mira que yo sé que mamá se enoja cuando levanta una ceja. Y el otro dice, que mi mamá se rasque la cabeza. ¡Ja! Eso es un reflejo de enojo total. No, cuando mi mamá se enoja se rasca el codo. No, cuando mi mamá se enoja comienza a estirar los labios. Y eso lo acompañan de frases. Lo acompañan de frases para fortalecer lo que se está haciendo. Y muchas veces no. Y otra expresión es cuando mi papá está enojado, se coloca las manos en la cintura. O cuando mi papá está enojado, manotea. O cuando mi papá está enojado, en la voz, levanta la voz. O de pronto el papá o la mamá utilizan unas frases que en definitiva se catalogan como agresivas, como
desaprobatorias de una actitud de un hijo adolescente. ¿Cómo cuál? ¿Qué son estas horas? Muy bonito, ¿no? Ah, usted cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero viene la frase acompañado de una gestualidad. Y la gestualidad refuerza eso. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, estos momentos donde los hijos me perciben por una manera de actuar, generando un muro que bloquea la comunicación. Entonces la invitación es, cuando vayamos a hablar con los hijos, tratemos de controlar ese tipo de comportamientos emocionales, ese tipo de comportamientos corporales y gestuales que destrocen, que destruyan de pronto la emoción que viene de un hijo adolescente al llegar a casa queriendo comunicar algo, pero cuando me ve con la ceja o la ve o lo ve con la ceja levantada, entonces dice el hijo, uy, aquí no pasa nada, aquí no se puede decir nada, aquí está todo completamente perdido, aquí no hay con quién hablar, aquí no hay con quién hablar. Entonces, respecto a la parte de conocimiento, el momento de los adolescentes permite, por lo que es la conexión hacia el afuera, hacia el grupo, hacia lo novedoso de la sociedad, comienzan a generarse nuevos pensamientos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de interpretar la vida, nuevas maneras de interpretar lo educativo, lo religioso, lo político, nuevas maneras de interpretar lo amoroso, lo intelectual. Todo eso se va generando como una nueva posibilidad. Por eso a los hijos adolescentes, cuando están estableciendo contacto hacia afuera, aprenden cosas que incluso pueden servir para que en momentos de toma de decisiones a nivel familiar, pues ellos puedan participar de ello y puedan contribuir con nuevas formas de vivir, con nuevas formas de experimentar la vida, con nuevas conexiones, y pueden ser saludables para nosotros. No todo es malo y no todo tampoco es bueno, porque tampoco pretendo aquí decir que todo lo que traen los muchachos de afuera es bueno, no. Ahí, por eso está el papá o la mamá estableciendo un control, es decir, dando libertad, pero estableciendo control sobre aquellas decisiones que los adolescentes van a tomar, que pueden hacer daño físico y emocional. Pero aquellas decisiones que pueden ir en incremento de la vida del adolescente, hay que dejarlos que actúen y que propongan y que ubiquen, que etiqueten comportamientos que sean buenos para la vida de ellos. Es importante eso. Las emociones pueden ser unas negativas y otras positivas. El adolescente que tiene emociones positivas puede tomar las mejores decisiones cuando emocionalmente está bien. Pero si el adolescente tiene emociones negativas por aquí, por allá, por todo lado es negativismo, no logrará construir cosas terminadas perfectamente, sino que todo lo dejará iniciado e incluso ni se prestará para iniciar procesos ni proyectos. ¿Por qué? Porque su pensamiento es negativo, porque su pensamiento es de bloqueo, porque su pensamiento es de poca continuación o de poca continuidad. Entonces,
las emociones negativas son desagradables, son desfavorables. Y este tipo de emociones requieren una superenergía para poder cambiarlas. Requiere de un trabajo, de una, digamos, intervención convincente, de una influencia convincente que haga que ese personaje vea que la vida sí es buena, que la vida vale la pena vivirla de la mejor manera posible. Entonces aquí necesitamos que el papá esté equilibrado, que acompañe bien, que energéticamente esté bien para hacer ver lo malo y esté bien para hacer ver lo bueno y respetar lo que bueno está haciendo el hijo adolescente. Entonces, esta energía seguramente, si se le pone empeño a cosas que de pronto se han ido saliendo de las manos, seguramente van a permitir rehacer, reconstruir, enderezar el camino de algo que se fue por otro lado porque no le pusimos cuidado anticipadamente. Entonces, habitualmente es normal ver sentimientos de culpa, emocionalmente hablando, de los hijos adolescentes ante las metidas ante las mentiras, ante la desobediencia. Pero el papá, como ser adulto, debe tratar de establecer un equilibrio sobre ese tipo de situación que puede hacerle daño al hijo adolescente, porque si usted como papá o como mamá toma una mentira del hijo adolescente como algo normal, el hijo adolescente sigue y sigue mintiendo y puede el papá o la mamá estarse convirtiendo en un apoyo determinante para forjar un delincuente, para forjar una persona que le hace mal a la sociedad, para forjar una persona que se hace daño a sí mismo, para forjar una persona que no toma las mejores decisiones. Y de hecho a mí me ha tocado vivir la experiencia de hijos adolescentes, incluso niños que todavía supuestamente están bajo esa situación de obedecerle al papá y a la mamá. Pero me ha tocado ver que los hijos los dejan al cuidado de otra persona. Puede ser de un familiar o de un vecino, o puede ser de una persona especializada que los cuida. Y toda vez que el hijo adolescente comete algún error, alguna equivocación, se le informa al papá o a la mamá, y la mamá siempre busca alguna excusa para justificar la actitud del hijo, siendo que ha sido algo deficiente para la vida de él. Y vuelve otra vez y se repite la misma historia, justificando lo malo que se ha hecho, justificando las situaciones, por ejemplo, porque no, en cuestión de alimentación, en cuestión de relación con los otros, en cuestión de estudio. Entonces el papá llega y justifica, y entonces el hijo termina creyendo que eso que hace, que eso que está haciendo en un momento definido, lo está haciendo muy bien. Y él sigue así, y él continúa con el comportamiento. Entonces, la idea es que, por ejemplo, les estaba contando de un muchacho que siempre era la misma historia, la mamá justificando una y otra vez.
cuando a la mamá le tocó vivir directamente con él el poquito tiempo que tenía, porque gran parte de ese tiempo lo tenía que vivir con el trabajo, en la situación para poder ganarse el sustento de la vida, el niño ya hacía cosas al quedarse solo, se fue relacionando con gente más o menos del mismo talante de él, o sea, que en el mismo sentido delincuencial, fueron incursionando en el tema de drogas, fueron incursionando en malas acciones, con robos, con atracos, con situaciones difíciles para otras personas como que los ha de ver como los peores delincuentes, y al final pues las flores no se las terminó dando la mamá en vida, sino que tuvo que irse a llevar a una tumba. Entonces hay que cuidarse de esto, hay que empezar a evitar que este tipo de cosas pasen. Entonces hay emociones positivas que se convierten en evaluaciones favorables, agradables, que siempre se dan con amor, siempre se dan con alegría, siempre se dan con felicidad, siempre se dan con satisfacción, y esto siempre va direccionado a mejorar la calidad de vida, indudablemente. Entonces el buen humor es un buen, digamos, aliciente que puede servir para hacernos reír por parte de los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes a veces llegan con buenos niveles anímicos a la casa, con chistes, con cuentos, con historias, con anécdotas, y hay que escuchar qué es lo que pasa con ellos, para que de esta manera nosotros disfrutemos con ellos esas cosas que ellos de buena manera viven. Eso nos hace sentir bien. Cuando el hijo nos busca para contarnos algo, eso a nosotros como papás nos hace sentir muy bien, porque somos tenidos en cuenta. Recuerden que una de las cosas fundamentales del ser humano es ser tenido en cuenta. Esa es una de las cosas importantes. Cuando una persona es tenida en cuenta, se siente la vida ahí. Y hay situaciones, por ejemplo, sobre cómo se encuentran los adolescentes, en qué estado están, en qué estado aparecen, si son buenas personas, si son buenos estudiantes, si son buenos amigos, si son buenos hijos, en qué estado están, si son sanos en el tema de consumo de drogas. Hay que estar pendientes de eso. ¿Y qué pasa alrededor de él? ¿Qué tipo de amigos tiene? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Para dónde se van? ¿Con quién se encuentra? ¿Con quién está relacionado en un momento determinado? ¿Qué tipo de amigos tiene? ¿Qué amigas? Entonces las emociones definitivamente están dirigidas a evitar peligros. Las emociones positivas ayudan a sacar partido de una buena oportunidad, si emocionalmente está bien. Ayuda a facilitar las relaciones sociales. Una persona que emocionalmente no anda bien, seguramente las relaciones sociales no son las mejores. Seguramente las oportunidades no aparecen como le aparecen a una persona positiva. Las oportunidades no solamente en el amor, en el trabajo, en todo tipo de situación que vive el ser humano. Las emociones positivas, la alegría, el amor, la felicidad, la satisfacción, son cosas que son determinantes para ser tenidos en cuenta para cosas muy buenas, para progresar. Entonces, esto lo debe ir entendiendo el hijo adolescente. Entonces, para hacer una regulación de emociones,
pues uno debe tener en cuenta si la persona está contenta, si hay un nivel de felicidad, si la persona tiene problemas de enojarse fácilmente, de tener ira, o si la persona se pone triste con cierta facilidad. Pero todo eso tenemos que mirarlo en el reflejo del hijo adolescente tal como se presenta en la casa. Por ejemplo, el hijo o la hija están cabizbajos, haciendo cosas de manera desconcentrada. Entonces yo creo que lo más importante sería que el papá se le acercara y le dijera: ¿qué le pasa? ¿Qué situación está viviendo en un momento definido? ¿Tiene hambre? ¿Está triste? ¿Qué le falta? ¿Para dónde quiere ir? Pero hay que preguntar. O sea, la pregunta sigue siendo un factor determinante en el buscar respuesta, el tratar de encontrar eso que en la intimidad de la persona adolescente aparece. Porque son intimidades donde yo como papá logre penetrar, logre incursionar en ese mundo de secreto que tiene el hijo adolescente. Pues la verdad es que tengo gran parte de la vida ganada en mi relación con él. Porque si yo conozco su intimidad, seguramente podré acompañar teniendo en cuenta eso que conozco de la intimidad de mi hijo adolescente. Entonces hay que aprender a desarrollar y perfeccionar en el hijo adolescente algunas cosas que, si yo no le dedico tiempo, pues pueden parecer muy difíciles. Pero son cosas en las cuales el hijo tiene que entrenarse de manera específica para aprender a reconocer lo que es bueno o lo que es malo para la vida de él. Para que cuando el hijo esté fuera, esté en otro grupo, esté con otro tipo de gente y tenga un problema que se le apareció, por lo menos ya en su interior tenga la fórmula, tenga los pasos, tenga los procesos para salir de eso y comenzar a solucionar de mejor manera su situación. Entonces, si hay un buen entrenamiento, el hijo puede comenzar a interpretar sus propios sentimientos. ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué lo siente? ¿Dónde lo siente? ¿Para qué lo siente? Aprende a interpretar sus necesidades. Aprende a interpretar sus deseos. Más adelante vamos a hablar de los deseos. Hablaremos de los impulsos, de las excitaciones orgánicas que tiene el ser humano ante determinados estímulos, convertidas en deseos, que dándoles otra dirección, dándoles otro camino, pueden convertirse en perversiones, en actitudes perversas, cuando el deseo que se pretende solucionar con una meta, entonces ante la imposibilidad de llegar a la meta, entonces se busca como meta otra cosa. Por ejemplo, cuando el hijo adolescente tiene un problema y ante la dificultad que tiene para solucionar el problema, entonces busca como fuente de escape la droga. Hay una perversión. O el sexo exagerado. Hay otra perversión. Las motivaciones
aprende a identificar a las otras personas, aprende a identificar situaciones, esto me conviene, esto no me conviene, y aprende a identificar pensamientos y maneras de pensar. Entre los sentimientos propios, las necesidades, los deseos, las motivaciones, las otras personas, las diversas situaciones que se presentan en la vida y los pensamientos, ahí se encuentran las cosas que causan emociones, con unas consecuencias que van a ocasionar unas reacciones para la vida, unas reacciones para el comportamiento. Entonces, ahí va el tema de cómo funciona esta situación emocional, cómo funciona esta situación tan determinante para el ser humano y para el adolescente en su formación. Les voy, a partir de este momento, a mencionar algunas rutas para iniciar un entrenamiento, para iniciar un proceso de acomodamiento emocional de los hijos adolescentes. Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla para que usted, como padre de hijo adolescente, como mamá de hijo adolescente o de hija adolescente, comience a actuar y a profundizar en este tema con él. O sea, no se quede simplemente con la teoría, no se quede simplemente con el audio, no se quede simplemente con lo que le estoy diciendo acá, ni se quede simplemente con tomar una nota, porque me imagino que usted está escribiendo lo que hay acá. Ni se quede simplemente con tomar una nota, sino tome acción, actúe, ponga en práctica, que esto le da resultado. Conéctese con su hijo adolescente. Si el hijo apenas está entrando en el tema de la adolescencia, aprenda para acompañarlo mejor. Si el hijo ya va con unos vicios arraigados, busque la manera de irlo sacando de eso con nuevas maneras de pensar, con nuevas actitudes, con nuevas propuestas. Que resulta que el problema yo lo puedo estar viendo en el hijo adolescente, pero de cierto modo, en el fondo, quien tiene el problema soy yo como papá. Puede ser. Ah, no, pero es que a mi hijo lo cambiaron unos muchachos del barrio. Sí, pero usted lo dejó ir. Usted dejó que él se conectara constantemente con ellos, sabiendo que ellos no eran las mejores compañías para el hijo. Pero es que mi hijo tiene problemas con estas situaciones que vive todo. Sí, pero es que usted lo dejaba ir. Tiene que establecer un control. Yo he hablado de libertades, pero las libertades tienen que ir bajo un control, bajo un nivel de observación, de cuidado. Esto lo puede hacer, esto no, pero sin entrar en la manipulación y atropellamiento de ese muchacho que está en proceso de crecimiento. Pero no es dejarlo hacer lo que él quiera, ¿no? Actitud que vaya en detrimento, en contra de la parte física y emocional del hijo, contrólela. Pero acompáñelo. Rutas de entrenamiento emocional. La primera es efectuar reconocimiento consciente de las emociones. Consciente de las emociones del hijo adolescente. Entonces, con esto vamos identificando para qué sirve
¿Y cómo lo puedo definir? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Cuál es el camino que puede coger? Y cuando se haga una identificación consciente de este tipo de emociones, sabiendo para qué sirve y qué puede hacer, y colocarle ese reconocimiento verbal constante de lo que él es capaz de hacer, búsquele unos espacios en la medida de lo posible, de lo que usted pueda hacer por su hijo, porque es su hijo. Búsquele unos espacios para que él pueda demostrar y aprender mucho más de eso que está viviendo en un momento definido. Hay que buscar espacios. Entonces, si el pelado sabe cantar, si el hijo sabe cantar, busquen espacios para que cante, para que aprenda a cantar, para que perfeccione eso que sabe hacer. ¿Y cómo lo hace? Pues acompañándolo de los mejores, acompañándolo de la gente que sabe. ¿Sí ve? Intentar generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Sentimientos que le permitan tener claridad. Estoy hablando del hijo adolescente. Pero estas actitudes son de los papás hacia los hijos. Hacia los hijos que están entrando en un periodo de rebeldía en ciertos casos. En un periodo de poca aceptación en ciertos casos. Entonces, integrar lo que se siente a los pensamientos, integrar lo que se vive a los pensamientos, identificar lo complejo de los cambios emocionales de los hijos, permiten comprender sus emociones, si se da una buena interpretación. Entonces, hay que buscar la manera de que los niños sean capaces de establecer un control sobre las emociones negativas y sobre las positivas, para que con este equilibrio ellos puedan tomar las mejores decisiones. Ellos puedan tomar las mejores actitudes, las mejores acciones. Entonces, cuando el hijo adolescente está en ese periodo de adaptación, en ese periodo de acomodamiento, en ese periodo de yo quiero pertenecer a, quiero ser parte de, quiero que me dejen tomar decisiones en, ahí los papás tenemos que darle las mejores enseñanzas, las mejores vías para que ellos vayan entendiendo cómo es eso allá afuera y cómo son las cosas que se van a presentar y cómo son las cosas que deben actuar. Entonces, para entrar en los grupos hay que darle los mejores recursos. ¿Los mejores recursos qué? De conocimiento, materiales, y sobre todo conocer cómo son las emociones, cómo son las pasiones, conocer qué tipos de deseos tiene en un momento definido y qué sensaciones, qué sentimientos y qué afectos puede tener el hijo adolescente, para evitarnos problemas, para evitar
evitarnos problemas como padres de familia. Como padres de familia. Las emociones positivas yo las puedo interpretar en mi hijo adolescente como el amor, el optimismo, la esperanza. ¿Qué otra emoción positiva puede aparecer? La felicidad. Son emociones positivas. Y estas emociones positivas ayudan a recuperarse de eventos estresantes, de momentos difíciles, de momentos angustiosos, de momentos de situaciones complicadas de sortear. Y esto permite reparar lo que mal está hecho y direccionar hacia el éxito y direccionar hacia la buena consecución, hacia la buena experiencia. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, esto puede ocasionar diferentes situaciones, situaciones difíciles, situaciones, emociones negativas. Ante la muerte de un ser querido puede ocasionarse miedo, miedo a quedarse solo, miedo a no poderse valer por sí mismo, miedo a no tener protección, miedo a no ser acompañado, miedo a la soledad, tristeza, puede tener de cierto modo enojo, puede sentirse desamparado y de cierto modo puede tener un sentimiento de ira. Pero si por ejemplo ante esta situación que es la pérdida de un ser querido, se le mira el punto positivo, la parte emocional positiva, podría estar diciendo la persona que está ahí, no, pero es que esta vaina de la falta de un ser querido, de papá, mamá o un hermano, va a permitir, por ejemplo, estar más cerca de la familia. Va a permitir, por ejemplo, acercarnos más. Esa puede ser una emoción positiva que tiene un hijo adolescente cuando falta un ser querido. Me puedo valer por mí mismo. Puedo salir adelante en situaciones difíciles sin necesidad de que alguien me acompañe. Hay personas que pasan los 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y dependen, siempre dependen, para todo dependen. No pueden hacer una cosa si no hay quien esté diciendo cómo hacerla. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, a mí no me pase, a mí me pasa eso. Pero en determinadas cosas hay otras donde no. Porque de todas maneras cuando una persona entra en relación matrimonial, esa relación matrimonial comienza a generar unas dependencias el uno del otro. Hay unas cosas con las cuales el hombre no puede vivir que tiene la mujer y otras cosas donde la mujer no puede vivir con maneras de actuar del hombre como ser humano. Entonces, este tipo de situación podría catalogarse como normal, pero cuando hay una dependencia total de todo lo que tiene que hacer el ser humano, en este caso el adolescente, del papá como adulto, eso se convierte en algo caótico, porque el hijo adolescente no querrá despegarse del papá, no querrá irse de la casa, no querrá constituir una familia, no querrá hacer su propio mundo. Y lo ideal es que el adolescente llegue a un punto en la edad adulta donde continúe el ciclo. Entonces, ¿podría ocasionar esto una buena posibilidad? La falta de un ser querido que siempre lo ha acompañado para resolver las cosas con lo que tenga a mano.
con lo que dispone en un momento definido. Puede ocasionarse como una buena posibilidad para generar otro tipo de emociones, otro tipo de relaciones. Y ante todo, lo más importante, estamos hablando de la falta de un ser querido, sería que esta situación genera una posibilidad de un buen desarrollo personal. Viéndolo desde el punto positivo. Negativamente, miedo, dependencia, lo que hablábamos anteriormente. Ahora, en la adolescencia se generan otras situaciones, se generan otras oportunidades, se generan otras posibilidades que, llevadas de buena manera, se constituyen en una situación de progreso constante. Pero también hay riesgos. Hay riesgos para la salud, hay riesgos para el bienestar, hay riesgos en la estabilidad, hay riesgos en las relaciones, hay riesgos en varias situaciones que se pueden dar en los diversos niveles de los adolescentes. Entonces tiene que aprender a sortear los diferentes desafíos que le presenta la vida. Los hombres son propensos, el adolescente hombre está propenso a tener problemas de conducta, a manifestar expresiones a través del consumo de drogas y abusando del alcohol. Esto en cuanto al adulto. Mientras que las hijas adolescentes, las personas adolescentes, tienen una tendencia de manifestar muchas veces su situación negativa a través de autoagresión, de situaciones de ira, de, por ejemplo, ansiedad, mal humor, de depresión, de conducta suicida. Entonces fácilmente, y para hablar de algunas experiencias, uno encuentra las niñas que constantemente se van para los baños y se hacen el denominado cutting. O sea, se rayan las muñecas de sus manos, se las rayan superficialmente para, dicen ellas, para tranquilizarse, para relajarse. Mientras que los hijos adolescentes que están incurriendo en problemas de este tipo se van al consumo de drogas. Entonces, desde el punto emocional y afectivo, es una etapa muy rica que puede generar seguridad o inseguridad. Y en este tema, en este asunto, en esta situación, tenemos que estar preparados los padres de familia, mamá, papá, los abuelos, las abuelas, los tíos, la gente que acompaña constantemente a los hijos adolescentes, tendrán que estar preparados y muy bien preparados para llegar a sortear este tipo de situaciones, para tratar de entender el humor, las emociones, los sentimientos que conforman ese mundo emocional demasiado variable de un adolescente a otro. Porque no es
que por qué mi hijo se comporta así sabiendo que el del vecino es malo o es bueno. No, son diferentes. Entonces, este tipo de situación, de expresión emocional, depende de algunos factores que son determinantes en la vida del ser humano. El primer factor, la herencia. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los papás? ¿Quién es la familia? El otro factor, la historia afectiva familiar. Es el segundo factor. Y hay un tercer factor, las relaciones de amistad que tiene en la familia, en el barrio, entre los amigos. ¿Qué tipo de relaciones tiene? Y un último factor que podría ser determinante en este tema de el forjar emociones, porque en este capítulo hablamos de emociones, en este módulo hablamos de emociones, ya después estaremos hablando de los deseos, es el de los aprendizajes personales y los aprendizajes sociales. Entonces, los afectos sociales, los afectos personales generan apegos, generan amistad, generan sistemas de cuidado. Situaciones que son catalogadas como determinantes y definitivas en la adolescencia. Entonces, ahí está la situación de por qué son tan importantes las emociones. Los afectos sexuales se pueden expresar, se pueden determinar a través de situaciones como el deseo, como la atracción, que es un deseo fuerte, que es un deseo potente, que es un deseo vigoroso, el enamoramiento, como parte de los afectos de carácter sexual. Y estos afectos sexuales se consolidan específicamente cambiando la manera de sentir y estar en el mundo, estar en relación con los demás y en sus relaciones sexuales y amorosas con personas de otros géneros o de su mismo género, porque puede ocurrir eso. Entonces, nosotros los papás debemos entender que los hijos adolescentes dependen de, para ellos es muy importante el tema de los amigos, el tema de las amigas, para divertirse, para jugar, para comunicarse y para enamorarse. Hay que tener en cuenta eso. Y no se puede tomar esto como algo sumamente extraño, porque le pasó a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los papás, le pasa a los hijos de hoy y le va a pasar a los hijos de mañana. El tema de divertirse, jugar, comunicarse y enamorarse, pero en cada una de esas etapas, desde los personajes que acabo de mencionar, de manera diferente, en cada una de las etapas diferentes. El enamoramiento de hoy será diferente al enamoramiento de mañana. Y el de mañana al de pasado mañana. ¿Por qué razón? Sencillamente porque hay un cambio de estructura cultural y hay un cambio de estructura social. Y hay un cambio de desarrollo tecnológico. Y hay un cambio de posibilidades. Y esos cambios tienen que generar cambios al interior del ser humano. Entonces, todo esto conlleva a que el adolescente vaya construyendo su identidad,
a que el adolescente se vaya formando integralmente, porque se le permite explorar el mundo físico y sexual más allá de la familia, aunque de cierto modo se sigan evitando los cuidados de los padres, es decir, de los padres, de los papás. Es decir, los hijos se fueron a vivir, a sortear, a guerrear el mundo afuera, el mundo de los grupos, pero en el fondo los hijos, una parte de la vida la tienen en dependencia de los papás. O sea que así el hijo esté casado, esté allá, esté en el otro lugar, en el otro, el papá seguirá siendo el papá, con algunas posibilidades para seguir influyendo en la vida de ese hijo que ya ha tenido un recorrido pleno en el ámbito de la niñez, nacimiento, niñez y adolescencia, y que va rumbo a la edad adulta. Espero que ese hijo que lo acompaña y que la acompaña a usted, mamá y papá, espero que ese hijo, a través de todo esto que usted está desarrollando, a través de este recorrido que estamos efectuando por los 7 senderos, pues eviten el fracaso de los hijos que están iniciando el periodo de la adolescencia, y que los hijos que están más allá, que los hijos que ya tienen problemas encima, que haya un redireccionamiento, que haya una reestructuración de comportamientos, de conocimientos, de sentimientos, de emociones, para que al final de cuentas todos tengan una vida plena, una vida alegre, una vida feliz, una vida de buenas cosas, una vida de buenos comportamientos, y que las tristezas no aparezcan en esa relación que ustedes tienen con los hijos adolescentes en un momento determinado. Espero que esto les haya gustado, que esto lo tengan en cuenta, que esto lo lleve por muy buen camino, que aprendamos, que sigamos en ese camino de aprender cómo es el tema de los hijos adolescentes, para que los acompañemos de buena manera, y que sigamos recorriendo los 7 senderos para evitar el fracaso futuro de los hijos adolescentes, porque la verdad es que los hijos son los seres que más amamos en la vida, y que realmente pues deseamos que les pase lo mejor, y ojalá que eso que les pase a ellos sea siempre en compañía de nosotros. Nos vemos en un próximo video para que sigamos recorriendo los 7 senderos, para evitar el fracaso de los hijos adolescentes, y para que de esta manera sigamos dándole puntadas a este tema de cosiendo pasiones rotas, para mejorar la calidad de vida de las familias, de los hijos, de los papás y de las sociedades en general. Gracias por confiar en nosotros. Cosiendopasionesrotas.com, para acabar con la tristeza, la inseguridad y el miedo. Juntos construimos una mejor calidad de vida.